le doy la cordial bienvenida a Siempre Hay Una Voz. Para mí es una alegría total el estar compartiendo con usted cada semana, los fines de semana y aportando un poquito del consejo basado en la palabra de Dios para cada uno de nuestros oyentes. Hoy quiero compartir acerca de la vida del rey David. Es un hombre en la Biblia que es un ícono en la historia de Israel hasta en los tiempos actuales. El rey David es un ícono, un hombre a veces muy controversial, a veces lo vemos como un rey, un monarca espectacular, pero estoy leyendo y este año en particular, 2019, cuando empiezo a leer su historia, empiezo a ver un perfil de este hombre que de verdad me conmovió, me espanta un tanto todo esto. Ayer veía con mis hijos un pequeño documental y hablaban de David cuando va a matar a Goliat y dicen, se habla de David que era un cantor, un poeta que tocaba el arpa, y el hombre que hacía el documental dice, pero no, él era un asesino porque fue y degolló al gigante Goliat. Ahora, cuando estoy estudiando la historia de David, hay muchas cosas que me parecen sumamente oscuras en su vida, en su forma de conducirse, de veras, tremendas, terribles, pero sin embargo, hay algo que David tiene y es un temor absoluto por Dios. Comete tantas torpezas, vandalismos, cosas oscuras, pero un temor tan reverente a Dios lo hace especial. Mire, le cuento una historia en este primer blog que quiero llevarlo a un panorama del ser humano, porque a lo mejor dirá, pero David, ¿quién sabe si existió? Ahora, vamos, porque a lo largo de la historia hay hombres que tienen ese perfil. Hace 20 años conocí un hombre que fue mi amigo. A él lo conocíamos como Pimpo. Era un hombre que me llevaba a lo mejor unos 20, 30 centímetros de altura. Un hombre muy fornido, grande, es mi amigo, y le llamábamos Pimpo. Pimpo venía de un trasfondo un tanto oscuro. Había batallado con adicciones, pero Dios estaba haciendo una obra en su vida y nos encontramos en un tiempo de instrucción para personas que queríamos trabajar en el ministerio de nuestro servicio a Dios. Allí llegó este joven y desde que llegó muchos como que lo miraban, este cuate, cuidado. La gente de la escuela le tomaba una cierta vigilancia. Pero algo que empezamos a notar es que había una obra en él de parte de Dios. Con él conviví de verdad bastante junto a otro amigo, Bernardo, y ellos eran nada que ver con lo que yo había sido criado, pero nos hicimos amigos muy especiales. Y entonces me acuerdo que Pimpo, él tenía pues mucha influencia por haber vivido en la calle y tantas cosas turbias, oscuras. Y entonces de pronto estábamos platicando y él sacaba unas historias que espantaban, que sonrojaban, que decían, Pimpo, ¿qué onda con eso? Y él solamente decía, no te preocupes, es un chascarrillo santo. Y nosotros decíamos, pero como que estaba medio subido de tono, hijo. Y él es como que decía, aguántame un poquito, dispénsame, discúlpame. Pero empezamos a ver en él un corazón bondadoso, siempre compartiendo lo que él tenía, siempre ayudando, esforzándose. Y lo sorprendente es que al final del curso de este adiestramiento, este joven tomó el lugar obtuvo el premio como la persona más compasiva, más influyente, más buena onda, con una mayor transformación de todos los que habíamos estado ahí. Personas que llevaban un perfil muy intelectual, muy educado, y este cuate con su carácter, él pudo remontar. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo eso? Es porque Pimpo era una persona que me enseñó algo importante. Si estábamos lavando trastes, él pedía a Dios la dirección. Si íbamos a reparar un auto, él pedía la dirección a Dios. Si íbamos a salir al centro comercial, él pedía la dirección de Dios. Estábamos en la fila para comer y él decía, Señor, te rogamos por los cocineros, los lavatrastes, y empezaba a enumerar todo tipo de personas involucradas en esa tarea.
y empecé a ver en él una fuerte cercanía con Dios, una dependencia total a Dios. Él después me visitó acá en la casa con su esposa y pude comprobar que algo Dios había hecho en su corazón. Ahora, cuando me voy a ver a David, la historia de David, él dice que en una época de su vida se tuvo que escapar de su territorio porque Saúl lo quería matar, y entonces se fue, dice que él retornó de Gad y se fue con el rey Aquis, un rey filisteo. Pero David dice que juntaba a su gente y se iban a robar, a hacer vandalismo por diferentes pueblos. El rey lo llamaba y le decía: ¿dónde fuiste, David? No, ¿sabe qué, rey? Le contaba unas historias bien tremendas David a dónde había ido a robar. Tenía 400 hombres que después subieron a 600, que eran lo que decimos una mala calaña, un escuadrón de la muerte, gente malvada. Decía que se juntaron con él los defraudados, los pobres, los endeudados, los divorciados, los afligidos, y iban a robar para mantenerse. Pero había algo importante. Por ejemplo, como usted vio el post en nuestras redes sociales, y el programa trata de 4 puntos. Primero es la derrota, después el potencial, cómo él necesita a Dios, y viene el reposo. Entonces, David en este tiempo dice que fue después de Gad a hacer su vandalismo, pero cuando regresó a una guerra, regresó a Ziklag, me parece. Y cuando regresó a Ziklag, dice que otros enemigos suyos le habían destruido el campamento, se robaron todo, se llevaron a sus mujeres, se llevaron todo lo que tenía, pero él era un tipo igual. O sea, era como nuestra ley, decíamos, ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Tanto dicho que tenemos en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario mexicano, ¿no? Decir, pues, también el que hierro mata, hierro muere, y tantas cosas, porque David a eso se dedicaba. Y vinieron uno de sus enemigos y le hicieron lo mismo. Pero la diferencia en 1 Samuel, él dice, David se angustió mucho. Él estaba derrotado, dijo: ¡ay, nos pasó de todo! Pero fíjese cómo se refería el rey Aquis acerca de David. En 1 Samuel 29:9 le dijo: sé que has sido bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Eso decía un rey de David. Pero David, o sea, el rey sabía que él vivía de secuestro, de asesinato, de robo, de vandalismo. ¿Por qué el rey lo tiene en ese contexto? Ahora, cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza de verdad tremenda, espantosa. Todos tenemos pensamientos oscuros, acciones desconocidas. Pero algo que identifica a David es que siempre tenía un temor a Dios. Y él sabía cómo vivía, él se arrepentía a Dios. Algo que él tenía y me asombra es que siempre cargaba a un sacerdote de Dios, cargaba el efod para consultar a Dios, tenía un sacerdote, y cada vez él buscaba la guianza de Dios. Así que hoy quiero partir de esto. Sé que las personas que están del otro lado de la pantalla, al igual que yo, no somos las mejores personas, ni hemos sido las mejores personas de la vida. Traemos a lo mejor historiales oscuros. Algunos todavía están batallando de muchas maneras difíciles, pero algo que quiero decir, y esta tarde le quiero animar a tener un temor reverente hacia Dios. De verdad que vamos a platicar un momentito después del corte, es como David confiaba en Dios y Dios lo sostenía. Posiblemente usted en casa le pesa su pasado, pero tenemos un presente, y en este presente podemos empezar a confiar en Dios, y nuestro futuro será diferente. Le contaba de mi amigo Pimpo, cuando yo veía la transformación decía: solamente Dios lo pudo hacer. Tenemos que ser personas sumamente temerosas, respetuosas de Dios, el Creador. Buscamos su ayuda y una transformación, y con mucha seguridad le digo, Él hará una obra en nuestras vidas. Ya volvemos.
Estamos platicando acerca de el rey David, etapas de su vida. Él escribe el Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y a él sí que le tocaron pasar pasajes muy oscuros. Le hablaba que su vida es un escándalo continuo, siempre metido en ondas terribles, oscuras, pero algo que él tenía es un temor reverente a Dios. Ahora, el bloque anterior le hablaba acerca de sus derrotas, su carácter, sus acciones. Si usted lo lee, es para espantarse, la verdad. En muchas ocasiones la historia, y tú comienzas a pensar, dado por ejemplo los altos índices que tenemos en nuestra tierra, por ejemplo por el narcotráfico, todo lo que hace una persona que no tiene como a veces una garantía en su economía, o que se asocia con personas que les gusta vivir a expensas del prójimo, que le llaman trabajo. Y David tenía un estilo de vida así tremendo, oscuro, pero en medio de todo esto él tenía un temor reverente a Dios. Todavía no logro entender todo ese enlace, pero él lo estaba viviendo. Entonces, algo que pasaba con David es que tenía un potencial. En segunda de Samuel 3:39, él dijo David de sí mismo durante un periodo difícil: todavía soy débil, aunque se me ha ungido para ser el rey de Israel. Él reconocía esto: todavía soy débil, aunque se me ha ungido para ser el rey de Israel. O sea, él estaba con sus batallas, para vivir, él tenía que vandalizar pueblos. Pero dice: pero Dios me ha ungido como rey de Israel. Y es como diría el mexicano: estamos bien, hey, me va a tocar mi día de suerte, ya viene. Eso es como que tenía una confianza, un potencial. Le decía a su gente: pues vamos a robarnos a otro pueblo por ahí, en lo que soy rey. Y tenía 600 hombres que lo acompañaban, que posteriormente se hace parte de su ejército base. Entre ellos hay unos 3 hermanos que se les conoce como los hijos de Sarbia. Y los hijos de Sarbia eran muy valientes y le apoyaban, pero siempre cuestionaban a David. Por eso David muchas veces dice: ¿qué tienen? ¿Por qué siempre están contra mí, hijos de Sarbia? Eran muy valientes, pero también la Biblia dice: dentro de su gente, de su equipo, de esos hombres, había gente muy perversa y muy malvada. Y con estos hacían y deshacían, mas sin embargo él decía: voy a ser el rey. Un día vamos a vivir bien. Les decía: tomémonos ahorita un vaso de agua, pero cuando sea rey nos tomaremos un buen vino. No, duerman ahorita acá en el suelo, cuando yo sea rey. Él tenía una unción, tenía una comisión, un mandato, tenía una gracia sobre él. Yo quiero invitarle a pensar a través de esta charla. Mira, posiblemente viene de un trasfondo, o su vida, su pasado está pesado, o su presente aún está turbio. Pero le quiero decir una promesa en la Biblia. Dice el apóstol Pablo: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Hechura de Dios. Y después viene: creados en Cristo Jesús. Acá hay algo bien importante. Primero, somos criaturas de Dios, hijos de Dios por creación. Pero dice: creados para buenas obras. ¿Cuándo sucede? Dice: creados para buenas obras. Si yo he hecho pura cosa oscura en mi vida, ¿cuándo comienzo a hacer las buenas obras? Dice: en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Tengo sí rendir mi vida al señorío de Cristo. Eso tiene que pasar en mi vida. Por creación soy hijo de Dios, pero eso no es la garantía para que yo haga buenas obras. Tengo que venir al sometimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que Él sea mi Salvador. Eso es algo que transforma. Y entonces entramos a la tercera etapa de la vida de David, que es: te necesito. En el Salmo 119,
dice, todavía soy débil. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Y después le hace una petición a Dios: por favor, busca a tu siervo. David dice, yo hecho y deshecho me pesa. Cuando tú lees el historial de su familia, tenía hijos como conejo. Y la mayoría de sus hijos eran unas fichitas terribles, asesinos, violadores. Híjoles, tremendo. Pero David se mantiene con una dependencia, siempre te necesito, Dios. Entonces él dice, Padre, yo anduve como una oveja errante, por favor, busca a tu siervo. Salmo 119, 76. Por favor, Señor, búscame como un pastor busca a tu oveja perdida. Somos hechura de Dios, sí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras, nuestra vida comienza a tener una transformación y un buen actuar cuando nosotros venimos al señorío de Cristo, nos convertimos en discípulos de Cristo, en seguidores de Cristo. Y David dice, búscame, Señor, me pierdo siempre, por favor, búscame como una oveja. Eso me sucede a mí muy continuamente y tengo que decir, Señor, ya estoy otra vez perdido, me estoy perdiendo en mis egoísmos, en mis deseos, en mis temores, en mis amarguras, en mis celos. Por favor, búscame, soy una oveja errante, ayúdame, te necesito. Entonces, número uno, David, con su naturaleza humana, era muy valiente, tenía muchas cualidades, pero eso le llevaban siempre a una derrota, estar en el suelo. Él reconoce, estoy ungido para ser el rey, un enorme potencial. Y tercero, cuando él reconoce esto, él le pide a Dios, búscame, me descarrío, búscame. Es la historia de David, pero es la historia tuya, es la historia mía. Ese es el transitar del ser humano. David entendía que se había descarriado tantas veces. Ahora, ¿por qué buscaba esto? Porque él necesitaba un reposo divino. En el Salmo 3:8 dice, la salvación o la liberación es de Jehová. Él escribió unos salmos maravillosos. El Salmo 23, llévame a un lugar de descanso y dale reposo a mi alma. Te necesito. La constante del rey David era, te necesito, búscame. Soy una oveja descarriada, necesito tu ayuda. Usted podría hacer esta oración en casa. Esa súplica es algo que yo lo hago. Me levanto algunos días sin deseos de hacer el bien o sin deseos de hacer nada. Días complicados en los cuales tengo que decir, Padre, soy tu hijo por creación, pero también por adopción. Tú me has ungido para hacer buenas obras aquí en la tierra, pero hoy me siento perdido. Búscame, ayúdame. Ya volvemos. Pasaba por allí y me dijiste que no era feliz. Buscas amor del verdadero. Toma mi mano, ven y caminemos. Con mi fuerza juntos venceremos. En el desierto vamos, pasaremos, Jesús. Y estaba buscando un amor como el tuyo, que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Vivirá perdido, sin fuerza y sin motivo. ¿De qué vale la vida si no estás conmigo? Pasaba por allí y vi un letrero que decía, ven a mí. Yo soy el pan de cada día, el agua viva que trae vida, llamado Maestro Mesías, que salva vidas todo el día, Jesús. Y estaba buscando un amor como el tuyo, que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Vivía perdido, sin fuerza y sin motivo. ¿De qué vale la vida si no estás conmigo? La vida contigo es más bonita que todos los reinos del mundo. Oh, para mí no es una charlatanería, sino una experiencia
experiencia de vida. Estaba buscando un amor como el tuyo, quien no se encuentra a la vuelta de la esquina. Vivía perdido, sin fuerza y sin motivo. ¿De qué vale la vida si no estás conmigo? Tú me alivio. Tú me alivio. Estaba buscando un amor como el tuyo, quien no se encuentra a la vuelta de la esquina. Vivía perdido, sin fuerza y sin motivo. ¿De qué vale la vida si no estás conmigo? Tú me alivio. Tú me alivio. Tú me alivio. Tú me alivio. Me da de verdad tanta alegría y agradecimiento el poder que usted pueda estar en sintonía continuamente de Siempre Una Voz. En esta ocasión he estado compartiendo acerca de los pasajes, las etapas de la vida del rey David, como un hombre con mucha valentía, con muchas acciones, algunas desastrosas, no las podemos justificar, pero con una necesidad de Dios intensa. Siempre a lo mejor perdiéndose, pero siempre buscando a Dios. Te necesito. Y en el último blog yo le estaba compartiendo acerca de un versículo que dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Y si cada uno pudiéramos hacer esta oración diariamente: Padre, ayer me extravié, búscame, encuéntrame, te necesito. Ese es un parteaguas en nuestra vida. La primera etapa, la primera parte de la vida del rey David, yo la asocio como una vida con derrotas. Aunque él tenía muchos logros. Él mató a un gigante, Goliat, y le trajo liberación a su pueblo. Muy valiente, le decían: haz esto. Él tenía esa valentía, pero siempre estaba como en un hoyo, escondiéndose, escapándose, con una vida miserable. Eso Él comienza a comprender que tiene un potencial porque el profeta Samuel lo había ungido como el rey de Israel. Entonces él decía: yo soy el rey de Israel. Me ungieron, pero llegará el día que se muera el Saúl y me toca a mí. Un inmenso potencial. Pero aún así es cuando empieza a surgir su palabra, su oración: por favor, Padre, te necesito. Te necesito. Eso hace algo maravilloso en cualquier ser humano. Lo que lleva a la tercera etapa en la vida de David es en el reposo. Y con eso voy a concluir en esta ocasión. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios cuando se siente descorazonado, desilusionado, inútil? Porque David es algo que él pasaba a medida de que andaba en la vida. Él escribe
en el Salmo, me parece 3, versículo 6, dice, pero David, no, perdón, este es en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, dice, pero David halló fortaleza en Jehová. Es cuando él venía de querer echar pleito, fue con el rey Aquis. El rey le dice, David, eres muy buen tipo, pero hoy no te necesito. Regrésate de donde tú vives. David regresa a Siclag y cuando él llega a su campamento, se da cuenta que unos enemigos suyos han venido, le vandalizaron el campamento, se robaron todo, lo quemaron y se llevaron a sus esposas, sus hijos, su ganado, su riqueza. Mala vida, pero era de ellos. Y entonces dice que David con sus hombres se sentaron, puro valiente, malandro, pero se sentaron, dice, y que lloraron hasta que no les quedaron fuerzas más para llorar. Lloraron, clamaron a Dios, ay, sintieron tan tristes. Ahora, entre la gente perversa que estaba en su ejército, dice que unos se enojaron tanto con David, dijeron, vamos a apedrear a David, él es el causante de todos nuestros sinsabores. Y entonces viene este versículo que dice, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios, o se fortalecía en Dios. David, cuando estaba en la hora más oscura, le dice, Padre, tráeme reposo. Mira, así está mi situación, ayúdame. La historia en la Biblia dice que se levantó, juntó a su ejército y fueron detrás de esos maleantes parecidos a él y recuperan todo lo que les habían quitado. Ahora, ¿sabe usted? Es el continuo vivir del ser humano, es algo que nos pasa a todos, es algo en lo cual nosotros estamos tantas veces atorados. Vengo enseñándole, compartiendo algo de David. David es una persona que pasa por temporadas de mucha desolación, derrotado, pero sabe que tiene un potencial. Número 3, le clama a Dios, te necesito, y como consecuencia, un Dios a quien invocamos le dice, te llevaré a un reposo, le consuela, le ayuda, le sustenta y lo trae a algo bueno en su vida, lo lleva a un reposo. Ahora, David hace esto. David se levanta y le consulta a Dios. Dios, saldré a perseguir a mis enemigos, y Dios le dice, ve, de cierto liberarás a los cautivos. Ahora, cuando David escribe el Salmo 23, es un salmo maravilloso que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas delicadas me hará descansar, reposará mi alma, traerá un consuelo, me pondrá una mesa para que yo pueda disfrutar un alimento, me librará de la mano de mis enemigos, y eso es el reposo. Así que en esta tarde yo quiero invitarles. La historia de David es una historia de cada ser humano. En un mundo lleno de aflicciones, de sinsabores, nosotros estamos siempre persiguiendo, buscando el reposo. De hecho, unas semanas más adelante yo quiero estar compartiendo con usted acerca de por qué pasamos ansiedad y cómo el Señor puede sustentarnos y puede bendecirnos en cada aspecto de nuestra vida. Así que le doy muchas gracias por estar en sintonía en esta tarde. Yo le espero en la próxima emisión de Siempre Hay una Voz. Hasta la próxima.